Cuñitos Informa. El día de hoy hablaremos sobre un escritor que nos dejó grandes cuentos, grandes poemas, muy buenas obras. Y claro, estamos hablando del escritor César Vallejo, quien nació en 1892 y lamentablemente falleció en 1938. Como habíamos mencionado, nos dejó muy buenos cuentos y claro, el día de hoy hablaremos de Cera, donde podremos opinar cómo la ludopatía puede acabar con nuestras vidas o simplemente nos puede hacer llegar a perder todo, como Vallejo lo mencionó en su cuento. Sí, claro, hoy también contamos con grandes especialistas, tenemos un docente y estudiantes que cursan el segundo ciclo en la Universidad César Vallejo. Pero antes de empezar, los invitamos a disfrutar de una breve y emocionante significación del cuento Cera. Pero recuerda que no soy la única que está entrevistando. Contamos con el especialista Diego, quien entrevistará a los estudiantes. Sin nada más que decir, continuamos con la significación. ¡Vamos! El reto es un juego. Puesto todo. Comencemos. Perdiste todo. Queda por detrás. ¿Qué tal? Buenas tardes. El día de hoy nos encontramos con el doctor Jorge Luis Oyala, que nos está regalando un poco de su tiempo para poder realizar la entrevista sobre eh, César Vallejo. El día de hoy hablaremos sobre sus cuentos, obras y relatos que nos dejó este gran escritor. Bienvenido, profesor Jorge Oyala. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Yanela? Qué gusto de verdad por invitarme. Estoy a su disposición. Eh, Adelante con sus preguntas. Claro, ¿qué opina usted acerca de César Vallejo? Bueno, pues hablar de César Vallejo es sentirse muy orgulloso porque como peruano representa un ícono en la literatura, no solamente latinoamericana, sino en todo el mundo, ¿no? Vallejo es reconocido mundialmente. ¿Por qué reconocido? Porque sus obras han trascendido en muchas personas, porque es un escritor, es un poeta que ha revolucionado la literatura, la forma como escribe, ¿no? Muchas veces la metáfora. Y sobre todo, Vallejo se destaca por ser un escritor, un poeta muy sensible con las necesidades de los demás, de los más desvalidos, de los desprotegidos. Y se caracteriza obviamente por su originalidad, mucha profundidad que nos lleva bastante a a la reflexión. Sin duda alguna, César Vallejo para mí, para la universidad, es un ícono, es un representante que ha trascendido en la historia. Ok, wow, muy buena respuesta. Para usted, ¿qué poema o cuento o alguna obra de César Vallejo que le haya gustado, le haya impactado? Bueno, hay muchos, pero si me pides que escogiera uno de ellos, sería Los Heraldos Negros. Maravilloso, maravilloso, ¿no? Que justamente se escribió en el año 1918 eh, y se publicó en el año 1919. Maravilloso porque justamente da a conocer también de igual manera, ¿no? Los poemas, la prosa, ¿no? Dar a conocer las capacidades, la capacidad humana, la condición humana,
¿no? Y sin duda alguna, uno cuando se mete en esas líneas de ese poemario, de esa obra maravillosa, uno incansablemente puede leer y releer porque despierta pues un realismo total, ¿no? Donde uno hace una introspección a lo que es la realidad de esos tiempos y que sin duda alguna también podemos contextualizarlos en los tiempos de hoy. Claro. Y ahora, si hablamos sobre el cuento Cera, ¿cómo usted lo interpreta? Y bueno, en el caso de Cera, primero hay que poner un poquito en contexto. Cera pertenece a esta colección de cuentos, ¿no? Del libro de las escalas, que ha sido escrito en el año 1923. ¿Y en qué situación lo escribió este Vallejo? Cuando estaba en Europa. Cuando estaba en Europa, pues él sintió la melancolía. En esos tiempos, pues estaba pasando por un proceso también de introspección, donde la gente pensaba, hacía mucha filosofía, el pensar bajo la conciencia sobre los valores, sobre nuestras acciones, las cosas que estaban bien, las cosas que estaban mal. Entonces, en ese contexto, pues se dice que Vallejo escribió este cuento, ¿no? Para darnos a conocer pues el mundo de ese entonces, ¿no? Donde resaltan algunos personajes muy importante, y sobre todo Charlie, que representa a este personaje vivaz, que lo quiere saber todo, y aun cuando vive en la marginalidad, pues trata un poquito de salir adelante, pero aprovechándose del otro, ¿no? Entonces, lo que finalmente este poema, perdón, este cuento, lo que busca es, Vallejo lo que busca es sensibilizarnos de que existe una realidad marginal y que muchos luchan por salir de ella. Pero lamentablemente lo que da a conocer Vallejo aquí a través de esta historia, que está lleno de simbolismo sin duda alguna, es que a veces, más allá del esfuerzo, es la viveza, lamentablemente, la que sobresale. Y eso no es nada bueno, evidentemente, cuando Vallejo hace esta reflexión. Entonces, Cera fue escrita para reflexionar en la actualidad, porque es Por como, supuesto que sí. Por claro. supuesto que sí. Si uno hace un paralelo con los tiempos de ahora, podemos decir que podemos decir que cera en la actualidad se puede aplicar, ¿sí? Digamos que hoy en día existen marginados, existe pobreza, sí. Existe comunidades desvalidas, bueno, ahora ya claro, no se hable como marginados, pero existen nuevos términos que son eufemismos, que se llama la comunidad de desvalidos, que son las personas con discapacidad, que son los niños, que son los ancianos, incluso también las mujeres. Entonces, es una comunidad que necesita una atención prioritaria. Entonces, entonces son aquellas personas que poco acceso tienen a oportunidades, etcétera. Y entonces, ¿cómo podemos aplicar eso? Y para salir de esa situación, lo ideal es que podamos salir con esfuerzo, con dedicación, con estudios, con trabajo, pero va a aparecer un chale siempre en la vida. Va a aparecer un chale que quiere aprovechar, hacerlo en menos tiempo las cosas, en mentir, en estafar, la viveza, ¿no? La trampa, que siempre va a aparecer alguien para dar ese trampolín de salir de esa marginalidad y optar por una vida un poquito más digna, etcétera, pero de mala manera. Entonces, ahí nos refleja este Vallejo de que, oye, tranquilo, cuidado con esa belleza porque puede, al final de cuentas, perjudicarte, porque uno corre riesgos también de perder tu dignidad, de perder tus valores. ¿Dónde quedan los valores? Entonces, esta pérdida de valores que cada vez hoy en día se siente, ya la gente miente sin ningún pudor, ya la gente hace cosas indebidas sin ningún pudor. En la actualidad, por ejemplo, ¿cuántos antivalores existen? La gente te roba en cualquier momento, la gente mata a quemarropa en cualquier momento, solamente por unos cuantos centavos y a poco le vale la vida de la gente. Entonces, ese es el chale de ahora, ¿no?
Wow, muy buenas respuestas, impactada de lo que usted menciona. Y nada, agradecerle por todo, por tomarse su tiempo para poder realizar estas preguntas acerca de las obras que nos dejó nuestro gran escritor César Vallejo. Mi grupo y yo le agradecemos de antemano, profesor Jorge Ayala. Muchas gracias. Gracias a ti, Yanela, y a tu equipo, de verdad, sin duda alguna, a través de Cátedra, que es un curso interesante, que les ayuda a ustedes a profundizar la vida, la obra de Vallejo. Entre sus líneas hay una serie de mensajes que nos va a seguir reflexionando en el tiempo, ¿no? Así que sáquenle provecho y nuevamente muchísimas gracias por esa invitación. Muy buenas tardes. Nos vemos. Buenas noches. Muchas gracias. Nos vemos. Bueno. Ya. Qué entrevista tan interesante, Yanela. La perspectiva de la docente nos ayuda a entender aún más la profundidad del cuento Cera. Ahora pasaremos con unas preguntas que serán respondidas por nuestra compañera. Buenas tardes, ¿me podría hacer una entrevista sobre el cuento Cera? Sí, ¿Cómo refleja el cuento Cera la relación entre el destino y el azar en la vida del ser humano? En Cera es un cuento de César Vallejo, donde que Vallejo nos habla, donde que Vallejo utiliza el juego del azar como una metáfora para la lucha constante del ser humano. El protagonista del cuento Cera es Chale, que él creyó sus propios dados de mármol, creyendo que así él podría ganar. Pero sin embargo, esta vulnerabilidad expone la incertidumbre humana, ya que por más que nosotros hagamos trampa o hagamos cualquier cosa, no ganaríamos ni tendríamos éxito. Muchas gracias por su respuesta. ¿Qué nos dice Cera sobre la condición humana? Bien, Cera dice que los humanos son libres, pero la libertad nos trae angustia y responsabilidad. Y vivimos entre querer ser nosotros mismos y lo que los demás esperan de nosotros. Y lo que los demás creen de esperar y lo que los demás esperan de nosotros. También sabemos que nuestra vida tiene un fin, lo que causa incertidumbre. Aunque es difícil, esta lucha nos ayuda a encontrar sentido y creer en nosotros. Gracias. Muchas gracias. Ahora pasaremos con una compañera de la Universidad César Vallejo que nos dará una reflexión sobre el cuento Cera. Y como relación a este cuento, tenemos a la vida como un par de dados, que a veces parece ser gobernada al azar y otras veces por manos invisibles que moldean nuestro destino. En Cera de César Vallejo nos presenta un relato cargado de misterio, donde un artesano da forma a su suerte a través de dados de mármol, desafiando la naturaleza misma del azar. Esta historia nos lleva a reflexionar sobre el control que creemos tener en nuestras vidas. ¿Es la suerte algo que fabricamos con esfuerzo o habilidad o un capricho del destino que nos supera? El personaje de Charlie representa esa lucha eterna del ser humano, dominar lo indominable, comprender lo incomprensible y buscar respuestas en el vacío. Pero el relato también nos muestra el precio de esta obsesión. El afán por controlar lo incontrolable puede aislar, destruir y hasta deshumanizar. ¿Hasta qué punto el deseo de dominar nuestro destino nos aleja de nuestra esencia y nos encierra en la soledad? Vallejo nos deja una enseñanza poderosa. Aunque podemos moldear las piezas de nuestra vida, no siempre podemos prever dónde caerán, dónde prevenir dónde caerán. Quizá eso sea lo que realmente da sentido a la existencia, el misterio, la sorpresa y la incertidumbre.